La hermana Agustina me hizo una pregunta y yo no tenía la respuesta. Entonces le prometí conseguir la respuesta y la pregunta era ¿por qué en la gracia el Espíritu Santo había matado a Ananías y a Zafira? ¿No? Y porque después a lo largo de los 20 años de historia de la iglesia no hubieron más muertes, ejecuciones así físicas, ¿no? Y entonces la Iglesia de Dios tiene sus teólogos, y estuve investigando con ellos. Hay un pastor acá en Uruguay que tiene su maestría y también está haciendo su doctorado en teología, y estuvimos juntos investigando porque nos interesaba traer una respuesta. Entonces, lo que hay es que, en primer lugar, hay manifestaciones de la gracia en el periodo de la ley y viceversa. Hay manifestaciones de la ley en el tiempo de la gracia. Por ejemplo, David, ¿no? El rey David, mintió cuando fue a Ahimelech y le dijo que él era enviado del rey, eso es de 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 al 3, y comió del pan, que había pan sagrado, y era mentira. Pero además mintió a su vez diciendo que él tenía tanta prisa que se había olvidado de llevar la espada. Y entonces le dieron la espada que era de Goliat, la espada que él había justamente conquistado en aquella conocida historia de David y Goliat. Y se le dio la espada, y también era mentira. Y podríamos leer las cantidades de mentiras, sin contar los otros disparates que se mandó, que el Salmo 51 lo relata. Bien, entonces, ahora, ¿por qué entonces sucedió esto? Estas dos manifestaciones, por ejemplo, nada más, pues no es el estudio de hoy. Es que David tenía que su descendencia llegara hasta el Mesías, ¿recuerdan eso? Y ahí había una manifestación de la gracia, no fue ejecutado por su mentira, porque había una promesa de Dios que se sentaría en el trono de David, el Mesías. Entonces, allí había una promesa, pero ¿qué pasa de este otro lado? También había que proteger algo, ¿y qué era? El bebé que nacía, la iglesia. Era aquella iglesia que tenía todas las cosas en común, y justamente se viene a infiltrar algo para desarmar lo que sería. Hoy, por ejemplo, si pasa algo así, afecta a una iglesia local, pero en aquel momento destruiría lo que había, porque hoy la iglesia está en los 5 continentes, no le haría gran problema. Se afectaría una iglesia local y alguno más, pero en aquel momento mataba al bebé que estaban haciendo. Entonces, la ejecución era la severidad de Dios sobre él, y protegiendo la iglesia que nacía fue lo que produjo que a un aspecto de la ley se manifestara en la gracia. Esa es la respuesta que conseguí de nuestros teólogos, y no hay mucho más. Lo que sí podemos encontrar son más mentiras en el Antiguo Testamento que fueron, no sabemos por qué razón, por ejemplo, alguien toca el carro para que no se caiga digamos, el arca y queda ejecutado, y hay otros bastantes cosas mucho más gruesas y que hubieron manifestaciones de gracia que fueron, ¿cómo pasó acá? No le pasó nada. Bueno, y de este lado de la gracia encontramos situaciones que están ahí y que nosotros no entendemos demasiado, pero bueno, Dios quiso que supiéramos lo que sabemos, y lo demás es. Hermano Gustavo. Urias. Sí, sí. Díaz ahí creció porque tomó protagonismo en algo que a él no le tenía permitido, porque no era ni levita ni sacerdote. Y ahí creo que hasta el día de hoy se llama Pérez Usa, donde falleció, ¿verdad? Sí, sí, no. Entonces, eso es un ejemplo también para nosotros
Cuando muchas veces queremos tocar el arca y no está permitido. El arca es Sí, totalmente, sí, ¿verdad? entiendo. Para mí es ese el ejemplo, de que cada cosa en su lugar. Pastor es pastor, diácono, diácono y otros ayudantes, sea. Y de repente hay gente o nueva o no tan nueva y a veces quiere llegar a lugares donde no es el tiempo, ni la hora, ni tampoco la autoridad lo dispuso para que haga. Como en ese aspecto yo me refiero a que muchas veces se juzgan cosas sin tener permitido juzgarlas. No sé si me explico. Sí, está bien, hermano. Gracias por su aporte. Sí, digamos, ahí en el Antiguo Testamento había ejecuciones importantes. Bueno, muy bien. El estudio de hoy es otro, bien distinto. Eso fue contestando a la pregunta de la hermana, porque era le dije que le iba a conseguir la respuesta y bueno, así que me cayeron algunos pelos porque no es muy sencillo encontrar. Tengo una biblioteca con muchos libros, pero es difícil encontrar algunas cosas que no están porque le evaden la respuesta, saltean los versículos los grandes estudiosos, porque claro, se empantanan ahí y no encuentran la salida. No es tan fácil. Entonces, bueno, siguiendo con la declaración de fe, tenemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, ese es el título de hoy, concebido del Espíritu Santo, mire, es largo esto, y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre o a la derecha, como nuestro intercesor. Todo eso dice el largo como esperanza de pobre, ¿verdad? Bueno, ahora, el hermano lo puse ahí porque ocuparía toda la pizarra. Entonces, claro, esto es lo que la Iglesia de Dios declara en su, digamos, valga la redundancia, su declaración de fe. Entonces, que el unigénito del Padre, Jesucristo tiene una relación con el Padre que no se le puede atribuir a ninguna criatura. Y me cuido de usar el término otra, y digo ninguna criatura. ¿De acuerdo? Porque estoy diciendo algo que si no, él figuraría como que es un ser creado. Entonces, algún hermano que tiene ahí, vamos a ver la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, 14 y 18. No sé quién lo tiene. ¿Nadie lo tiene? Primera de Juan. No. Ah, bueno, perdón, Primera de Juan es otro. Es ese, sí, perdón, es ese. Juan 1, 14 y 18. Está bien, Pedro. Dice así Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí. El 14. El versículo 14. Claro, no, él está leyendo correcto, es ese, Juan 14:1. El 1:14. 1:14, perdón. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le he dado a conocer. ¿Se dan cuenta? Ahora, si en el texto original, ¿no?, la palabra hijo y unigénito no tuviesen el artículo definido él, se traduciría: el Padre envió un unigénito al mundo. ¿Ah? Pero dice que él envió el unigénito, su hijo unigénito, el unigénito del Padre. O sea, señala claramente la persona. Y cuando se refiere hijos a nosotros que por fe llegamos a la familia de Dios, aparece el plural,
los hijos de Dios, nosotros. Pero siempre que se refiere a Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hace la diferencia porque es importante. Entonces, la Biblia menciona, él mismo, que él fue enviado a traer ¿qué cosa a la tierra? Vida eterna, ¿verdad? Vida eterna. Pero a su vez, él mismo dijo, yo he venido. O sea, fue enviado, pero él dice, yo, en Juan 10:10, cuando él dice, porque el diablo no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que él le está diciendo, sí, el Padre me envió, pero yo he venido. Está diciendo, acá hay una separación entre lo que se dice. Ahora, ¿cuándo vino? Gálatas 4:4 y 5 dice, que no tiene. Gálatas 4:4 y Juan 3:16 y 17. Juan 3, ahí está bien, 16 y 17, los versículos, ¿verdad? Gálatas 4:4 y 5, sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¿En qué versión me leíste eso? Reina Valera. Sí, así, pero ¿de 60? O sea, repetime la primera parte del versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios Ahí está. envió. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Entonces era algo que estaba planificado de antes. Estaba desde la eternidad en un diseño. Estaba ahí esperando el momento. Y cuando llegó el tiempo que Dios en su soberanía decidió, entonces lo envió. No fue en cualquier momento, no fue en cualquier oportunidad, sino que había un momento determinado en que eso iba a ocurrir. Y Juan 3, 16 y 17. Dice así, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Sí. sino para salvarlo por medio de Él. Gracias. Entonces, Él vino a traer lo que nosotros precisábamos, que era la vida eterna, porque estábamos, vida eterna había, pero para otro lado. Y Él venía a traernos la salvación. Ahora, ¿quiénes reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios? Y encontramos la cantidad, pero por ejemplo, Natanael, no el hermano Natanael que no lo veo por acá, está trabajando, pero Natanael, un personaje bíblico. Pedro, los espíritus inmundos, el mismo Satanás. Y hay otro personaje que voy a mencionar a continuación. Natanael lo encontramos en Juan 1:49. ¿Quién lo tiene? A ver, el pastor acá. Es interesante notar cómo hay gente que reconoció que Jesús era Dios. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea que Natanael, frente a una charla, dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres, le sigue siendo el Rey de Israel, que esperaban eso, el Mesías, el Rey de Israel, ¿no? Es importante. Pedro, todos saben de memoria lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Pero igual vamos a leerlo. Mateo 16, 16 y 17. Y alguien lo va buscando a Mateo 26, 63, 64. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que él dijo, bajo inspiración, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué dijo? No, estás equivocado, Pedro. ¿No que le dijo? No te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué estaba diciendo? Efectivamente, soy quien ustedes están diciendo que soy. Entonces, no hay duda entonces que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿no? Bueno, y ahí tenemos Mateo, cité 26,
63, 64. No sé quién lo... Allá la hermana Ruth. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense que Caifás, cuando Jesús en la víspera de la crucifixión, lo pasearon por varios lugares, ¿verdad? Lo llevaban a uno y a otro, y también fue a donde estaban los religiosos de la época, los escribas, los ancianos y el sumo sacerdote, Caifás. Entonces él ya estaba preocupado por todo lo que escuchaba, ¿no? Todos decían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y él como religioso, como el principal de todos, porque era el sumo sacerdote, no podía dejar pasar todo ese bullicio sin tener de primera persona, de la boca del propio Jesús, a ver qué opinaba, a ver si rechazaba ese calificativo de Hijo de Dios o si decía otra cosa. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué le contestó? Tú lo has dicho. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Tú lo has dicho. ¿Qué más palabras? Entonces, era clarísimo que no había nadie, mire, ni los demonios dejaron de reconocerlo. Eso lo podemos ver en Marcos 3, 11 y 5, 7. Esos dos versículos ahí van a mostrar que los mismos demonios reconocían que Jesús era quien decía ser. ¿Quién lo tiene? Marcos 3:11. Sí. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y el 5:7? Y el 5:7 dice: Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Se dan cuenta? La Biblia, podríamos seguir, pero está llena el Nuevo Testamento de textos que ponen a Jesús. Por eso cuando nosotros decimos que Jesús es Dios, como es una doctrina, y hay quienes dicen que no, que es un ángel creado, nosotros estamos diciendo acá que Jesús es quien dice ser ¿verdad? Es el Mesías. La Biblia lo muestra de punta a punta sin dejar lugar a dudas. Por eso que decimos que la Iglesia de Dios declara que todo esto que estamos diciendo acá, ¿verdad? Que Jesucristo es el unigénito del Padre. No un unigénito, es el unigénito. Es uno. ¿tá? Y entonces, pero que compone aquella Trinidad que hablamos la clase pasada, creo que fue, ¿no? Que es estuvo interesante para mí por lo menos porque no fue un tema sobre Trinidad, pero a su vez la tuve que enfrentar de esa manera, ¿verdad? Porque ahí, viendo la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo y su obra y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, bien, entonces me detuve un poquito ahí sobre el Hijo porque es importante. Pero también dice que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Todo eso está en el mismo renglón. Entonces, ¿qué pueden aportar ustedes? ¿Creen que fue así? ¿Que fue concebido por el Espíritu Santo? Bueno, alguien dice, porque nosotros creemos en los milagros, ¿verdad? Somos una iglesia pentecostal y creemos en los milagros. Entonces, si Jesús hubiese nacido de una muchacha, de una señorita cualquiera, hubiera dicho, bueno, de una señora casada, por ejemplo. Dice, bueno, nació de una señora, nació de una mujer y está bien. Pero es aquí que nace de una virgen. ¿Se da cuenta? O sea que ahí está el milagro. Hay dos milagros juntos. Primero que es del Espíritu Santo, el que produce que aparezca el Mesías en el vientre de María, ¿no? Concebido por el Espíritu Santo.
Y sobre esto, hasta los musulmanes están de acuerdo. Estaba escuchando una ponencia de un no recuerdo el calificativo que le dan, no, rabino no es, los musulmanes son, imán. Perdón. Y él decía, nosotros creemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Me sorprendió escuchar eso. Bueno, no me puedo sorprender demasiado porque los demonios también creían que Jesús era el Hijo de Dios. Así que bueno, pero que vean ahí, ¿no? Entonces, pero no hay mucha divergencia en el mundo cristiano sobre esto. Todos creemos en esto. La Biblia, solo para ilustrar, Lucas 1, 26 al 31, 34 al 36. ¿Quién lo tiene? A ver. Sí. Lucas 1, 26, siguientes. Al 31, 34 al 36. Lo que pasa es que los celulares tienen esa cosita que se corren los... Al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la familia de David. El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo: Hola, Señor está contigo y quiere bendecirte. Pero lo que dijo el ángel la dejó muy confundida y se preguntaba qué podría significar esto. El ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. ¿Te cuenta? Ese es el versículo, ¿verdad? La información está en la Biblia, digamos, completa sobre esto, ¿no? Que es un milagro, porque la persona dice el sexto mes. Pasa que la prima de María, Elizabeth, por eso dice que Juan el Bautista, Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista. Se llevaban 6 meses. Cuando tenía 6 meses de embarazo, fue a visitar a María. No, perdón, viceversa. María fue a visitar a Elizabeth, ¿verdad? Y cuando entró, ocurrió lo que ustedes saben. Saltó el niño y dice que fue lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y María, que dijo, Elizabeth, que dijo, todo eso que sabemos, ¿no? Que Dios le había permitido ver a la madre del ungido, en fin, todo eso que siempre lo leemos en Navidad, esos versículos tan reconocidos de Lucas capítulo 2. Pero lo que quiero decir es que cuando nosotros decimos que Jesús fue concebido del Espíritu Santo, no es un invento de una denominación, no es un invento de un grupo de personas que dijeron, bueno, como no tenemos mucha idea cómo fue, vamos a decir que fue el Espíritu Santo. No, la Biblia lo dice con mucha claridad, lo explica. Entonces nosotros, la Iglesia de Dios, sostiene que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, no de una muchacha que pudo ser buenísima, pero no, de la Virgen María, así dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es fundamental, hermanos, que tengamos, porque son puntos doctrinales. Pero además, estoy hablando siempre de Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo, que era Dios, pero fue concebido y que nació de una virgen, pero que fue crucificado y que fue sepultado. Entonces, ¿cómo es esto? Porque hay un montón de teorías en relación a esto, para desmerecer o para, de alguna manera, confundir el credo nuestro, ¿verdad? Pero vamos a la Biblia, que fue crucificado, porque no hay diferencia entre los cristianos. En las manifestaciones cristianas casi todos están de acuerdo con esto, pero siempre hay que remarcar, porque hay grupitos por ahí que dicen que Jesús no fue crucificado, y que no murió, que tuvo un desmayo, y que tampoco fue sepultado, sino que fue hurtado, y ahora vamos a ver eso. Mateo 27, 35. No sé quién lo tiene.
Mateo 27, 35 y 57 al 60. Los hermanitos que tienen los versículos tienen que tener ahí atentos, los tienen ahí. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y el 57 al 60. Del mismo capítulo, ¿verdad? Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Gracias, hermano. Fíjense, cuando se refiere al profeta, como habían dicho la primera parte del versículo 35, ¿no? Para que se repartieran sus vestiduras, para que se cumpla la palabra que fue dicha por el profeta, ¿a quién se refiere? El Salmo 22 dice clarísimo, el Salmo es un salmo mesiánico como el 21 también, pero el 22 lo dice clarísimo. Horadaron mis manos y mis pies, y repartieron entre sí mis vestiduras. Dice el Salmo. El salmista estaba allá, mucho para atrás, muchos siglos para atrás, y lo estaba diciendo. Y otros, por eso que, bueno, Isaías 53, ¿verdad? Entonces, por eso que hace referencia acá, si quieren leer y tienen Salmo 22 ahí, no hay problema. Eso es lo que dice. Pero digo, porque fui depurando los versículos, pues si no hay una enormidad no terminamos más. Fui dejando algunos por el camino. Pero se refiere a eso, al cumplimiento de una profecía bíblica de muchísimos años para atrás, y ahora lo habían crucificado, y ahora José de Arimatea aparece a pedir el cuerpo a Pilato, quien se lo proporciona. Todo eso está documentado en las Sagradas Escrituras. O sea que entonces lo que estamos diciendo, esto, que fue crucificado y sepultado, no es una invención de alguien, sino que está escrituralmente probado. Pero además, dice que resucitó de entre los muertos. Eso también dice. Y hermanos, acá tenemos alguna cosita sobre esto. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento lo va a decir con mucha claridad, pero además de eso hay una especie de, como diría la palabra, de fraude, o de intento de fraude por lo menos, para que la gente no creyera en la resurrección. Y eso lo vamos a ver en Mateo 28, 12 al 15. Y como yo no les di ese versículo a ustedes, lo tengo acá. Y reunidos los ancianos, después de la resurrección, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, o sea, hasta el día en que estaban escribiendo el texto, ¿no? Que estaban montando un operativo, ¿para qué? Para decir, compraban a los soldados, sabiendo que en ese tiempo, si los soldados se dormían y dejaban escapar un preso, chao, cuchillo con ellos, ¿verdad? Y no había perdón, así que le estaban diciendo, mintiendo acá, que si el gobernador se enteraba, ellos intercederían y harían para que no les pasara nada. Por favor, los iban a ejecutar.
No sé qué pasó con los soldados, la Biblia no lo dice, pero la ley de esa época era bastante estricta. Probablemente los hubiesen ejecutado, no lo sé, porque tampoco sé qué pasó cuando Pablo o Pedro salieron de la cárcel, que cayeron los muros con aquel terremoto, ¿recuerdan? Y bueno, y el carcelero se bautizó y qué sé yo, entonces no fue ejecutado, por lo menos en ese momento. Porque era, no sé, a menos que el Señor hubiera intervenido para que no ocurriera eso. Porque la ley era así, ¿no? Bueno, así que, pero vamos a leer 1 Corintios 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Allá la hermana, a ver. Y otra persona que ya tenga Mateo 28, 5 al 7. Listo. 1 Corintios 15, 3. 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando dice conforme a las Escrituras, primero dice que Jesucristo fue crucificado y que resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras? El Antiguo Testamento, el Pentateuco, la ley y los profetas. Todos ellos venían diciendo a través de todos los tiempos lo que iba a ocurrir con Jesús. Efectivamente, conforme a las Escrituras, ocurrió. Y ahí está citando en 1 Corintios eso. Entonces, hay toda una línea que corre y que va confirmándose. Entonces, como es doctrina, la doctrina se arma de esta manera. Se recopila los textos, o sea, los temas, y se va llevando hasta encontrar que es una línea de pensamiento que tiene su coherencia, no es un texto aislado. Porque veo que hay un adagio por ahí, dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Seguro. Pero acá estamos explicando que no es fuera de contexto, que acá estamos mostrando que hay toda una situación que se fue dando, y entonces, cuando la Iglesia de Dios dice, creemos en que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos. No estamos inventando nada, estamos diciendo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Sobre ese punto. Pero ahora viene, que ascendió al cielo. ¿Y sobre eso tenemos algo o no? ¿O vamos a pasar ahí? ¿Tenemos algún documento sobre eso? ¿Sí? Bueno, muy bien. A ver, ¿quién tiene Hechos 1, 6 al 9? Sí. Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea. Pero Hechos 1, Hechos 1, 6 al 9. El 9, ahora. Y habiendo dicho estas cosas, ahora sí. ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea que, cuando decimos que ascendió al cielo, no estamos inventando nada. Estamos diciendo lo que la Biblia dice. Entonces, pero hay un texto que no leí y que me gustaría que lo leyeran. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Ese versículo bíblico es importante. Porque la muerte de Cristo tampoco fue un accidente, sino que la Biblia muestra que fue el perfecto cumplimiento de todas las profecías bíblicas. Hermana, usted lo tiene, léalo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta?
desde siempre, pero que a su debido tiempo, como leímos en Gálatas 4:4, cuando en su debido tiempo, vayas a ver los millones de años, la eternidad, dice desde la eternidad, vayas a ver. Entonces, a su debido tiempo llegó, apareció, pero estaba predestinado, o sea, estaba desde antes de la fundación del mundo, o sea que hermanos, se dan cuenta. Entonces, que fue al cielo, y acá nosotros decimos que está a la diestra del Padre, la Iglesia de Dios dice eso, hacia la derecha, como nuestro intercesor. Y acá encontramos el primer matiz con otros hermanos católicos, porque para ellos el que ocupa ese lugar es María, ¿no? Y la Biblia no lo dice en ninguna parte. La Biblia, pobre María, le dan un, bueno, ellos le llaman, yo he estudiado bastante todo el tema católico y realmente es penoso, pero bueno, no es el punto de hoy. Pero el poner a María en ese lugar realmente es un sacrilegio, ¿verdad? Porque la Biblia claramente no lo dice en ninguna parte, por el contrario dice, en primera de Timoteo 2, 5 y 6, no sé quién lo tiene. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Sí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si hay un solo mediador y dicen quién es, ¿cómo ponen a María ahí? Que para llegar a Dios hay que pasar por María. ¿Se dan cuenta? María habrá sido una excelente chica, con 16 años, ¿verdad? En esa época habrían otras muchachas muy sanas, como ella, instruida en el temor de Dios, como en el temor de lo que ellos conocían, ¿verdad? De Dios, como también Cornelio estaba muy temeroso de Dios junto con su familia, y Dios no lo dejó solo. Cuando vio que él realmente tenía interés, ¿qué hizo? Ayer los seminaristas vieron eso, en la historia. Le envió a Pedro, si este hombre tiene un corazón, y voy a entrar al mundo gentil a través de él. Y le manda a Cornelio, le manda a Pedro a Cornelio, ¿verdad? Y ahí se produce, por eso estamos nosotros hoy acá. Si no, no estaríamos. Entonces, no sé cómo habían interpretado ellos, los discípulos, me extraña. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, comenzando por Samaria, Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Samaria, hasta lo último. ¿Y cómo? Y pensaban que era solo para Israel, ni siquiera para el mundo conocido entonces. Tuvo que Dios intervenir mediante ese hecho que mandó a Pedro a la casa de Cornelio para iniciar la expansión por el mundo, porque ellos estaban en su chacrita. Entonces no habían entendido lo que dice, lo que nosotros decimos la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. No lo habían entendido. Y bueno, el Señor dijo, bueno, ustedes no entienden nada, voy a hacer otra cosa. Le voy a dar una visión a Pedro que tiene un doble significado. Primero, ese lienzo, mata y come. Dijo, no, esos son animales. No, primero estaba diciendo dos cosas. Lo que tú comas, lo que antes era inmundo en la ley, pero ahora por la gracia ya no es inmundo. Así que coma cerdo tranquilo, hermano. Coma avestruz, coma si le gusta, ¿verdad? No es inmundo. Coma pescado, el viernes, el sábado, cualquier día, no pasa nada. Hay solo una prohibición. Decía, bueno, es comer de ahogado, de sangre y de fornicación. Esas tres cosas, ¿no? Que fornicación no tiene mucho que ver o solo que ver con un acto sexual, una impureza sexual, sino con todo lo que es impuro, ¿no? La fornicación. Entonces dice que se mantengan, dice, solo esto no les voy a imponer, decía Pablo, ¿no? O, bueno, no recuerdo si fue Pablo o Pedro, pero uno de los dos, ¿verdad? O en todo caso está en la Biblia, si me apuran, ¿verdad? Bueno, ahí dice que se abstengan de ahogado, de sangre y de fornicación.
Y por eso que sobre el tema de la morcilla, entonces ahí está un poco el tema, ¿verdad? Pero bueno, así que no fue por casualidad entonces entonces María no tendría que estar en ese lugar, había que bajar a María y dejar a Jesús ahí, ¿verdad? Y luego tenemos Hebreos 7, 24 al 25. ¿Quién lo tiene? A ver, Andrés, su hermano, era uno de los apóstoles. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para interceder por ellos. ¿De quién está hablando? De Jesús, quien salva perpetuamente, es decir, no ha dejado de salvar. Y está intercediendo, pero está salvando. Hoy el Espíritu Santo redarguye, ¿y quién salva? ¿A dónde lleva el Espíritu Santo a la persona que es compungida? A Jesús, quien le da el perdón, ¿no? Y Él fue a preparar lugar para donde Él está, todos estemos. Pero está intercediendo. Cuando Dios mira hacia abajo, nos ve a través de Cristo, nos ve unos ángeles, y somos medio bandidos, pero ¿verdad? Nos ve como angelitos, como buenos, porque nos ve a través de Cristo, la lupa de Cristo. Entonces, Él está poniendo algo ahí, porque Él vino a hacer eso, hermanos. Entonces, eso nos tiene que llenar de alegría y de paz, sabiendo que no estamos siguiendo una religión muerta, no estamos siguiendo algo inventado por los hombres, no estamos diciendo cosas que... No, es la Sagrada Escritura, la Biblia, que está corroborando todas estas cosas que hacemos y decimos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la resurrección, cuando hablamos de la intervención, cuando hablamos de la mediación de Jesús. Y por último quiero decirles que la muerte y la resurrección de Cristo no tiene que ser vista, o no debe ser vista, como algo muy separado una cosa de otra, sino que más bien son dos actos de un mismo episodio o evento, digamos así, ¿no? Aunque fueron dos cosas ahí. Y los evangelios, por ejemplo, los evangelistas, puse 3 textos aquí nada más, lo ponen junto por esa misma razón. Tenemos Mateo 16, 21, que el que lo tenga ya lo tenga ahí, Marcos 8, 31 y Lucas 9, 22. Lo vamos a leer esos 3 versículos para finalizar con las preguntas que ustedes tengan, que me las llevo para contestar después. Nada, si las sé. No, a ver, ¿quién tiene el versículo de Marcos 16, 21? Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muerto y resucitar al tercer día. ¿Quién lo estaba diciendo? Jesús. Que era necesario morir y resucitar. Lo pone junto. Marcos 8, 31. Marta. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Sí, cuando sufrir mucho de los ancianos se refería cuando Caifás y los de la época, ¿verdad? Los ancianos y eso, tenían que hacer reuniones donde los sentaron ahí para hacerle las preguntas que le hicieron. Lucas 9:22. El Hijo del Hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que morir, pero a los 3 días resucitará. O sea que la muerte y la resurrección, los evangelistas pusieron juntos. Muerte y resurrección, muerte y resurrección, muerte y resurrección. Jesús también lo dijo. Es necesario que yo vaya y sufra, pero que muera y resucite. Entonces, son 2 episodios, pero que no están separados, que es parte de una situación que se tenía que dar juntas. Bueno, muy bien. Preguntas.
Yo estoy seguro que ustedes tienen preguntas, pero que no quieren dar un aporte por no ayudarme con esto. A ver, ¿alguna pregunta que tenga que ver con el tema o no? Bueno, ¿sí? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, aportes tampoco. Hermanos, miren, entonces nosotros vamos a ver, porque veo que estamos hablando de temas doctrinales, y como son temas que de repente no siempre el mundo evangélico tiene en sus distintas expresiones normalmente una misma línea. Tenemos en forma, quizás tengamos diferencia. Yo estuve en el Chaco argentino donde se oraba sentado, predicaba sentado el pastor. El pastor se sentaba en un banquito por acá y ahí daba su sermón sentado. Y la gente cabeceaba, ¿se imagina? la dinámica, ¿no? Y de repente el pastor agarraba, pero es una forma. Y estaba ahí y decía, bueno, a ver, usted hermano, usted predica hoy, venga. Así. Y con los himnos, en una iglesia eslava, me acuerdo, me encantaba y se ponían a predicar en búlgaro, en casa. Yo no entendíamos un carajo, pero después hacía una partecita en español para que nosotros pudiéramos participar. Claro, porque ahí son todos inmigrantes europeos y tienen para mantener su idioma y enseñar a sus hijos, predican y cantan y hacen todo su servicio en los distintos idiomas que tienen. Y nosotros ahí no entendíamos un bledo lo que pasaba. Pero bueno, y también llamaba, a ver hermano, a ver, usted va a cantar, venga y cante el himno. Y podríamos escuchar desde una buena canción hasta un aullido de perro. Porque pasaba, claro, pero es una cosa de forma, no es doctrina. Así que con nosotros eso no tenemos problema. Con eso no tenemos problema. El tema es doctrinal, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos problema con la liturgia de un servicio, de una iglesia. Sobre eso no hay problema. Cuando es doctrina, sí. Ahí tenemos que estar firme. Esto es lo que creemos, esto es lo que defendemos, porque la Biblia lo dice. Esto no es el invento de una persona que apareció un día y escribió estas cosas, bueno, esto es lo que creemos. No, no. Acá hay años de estudio, de profundidad, de teólogos, gente que ha estudiado todos los idiomas. Yo he tratado de pasar por arriba, porque todo esto está explicado, cuál es la palabra que en el hebreo, cuál es la palabra en el griego y cuál era la traducción al español, pero todo eso llevaría demasiado tiempo. Entonces yo trato de obviar y traer simplemente lo que quiere decir. A veces uso algún término, pero trato de no, porque si no se iría muy largo. Bueno, muy bien. Ya veo que ustedes no tienen pregunta, lo vamos a dejar acá. Y, Marta, ¿preguntabas algo? ¿No? Está bien. Así que, y el miércoles que viene, si Dios quiere, vamos a hablar otro punto, y así pensamos terminar, llegar a las 14, son 14, ¿no? Y vamos en la que viene sería la número 8. Ya, así que vamos rapidísimo. Y después Dios dirá, ¿qué hacemos? Muy bien, pónganse de pie conmigo, si gustan, y vamos a hacer una oración para despedirnos. Te honramos, Señor, te glorificamos, te damos gracias por tus misericordias para con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha tenido la amabilidad de quedarse para compartir, Señor, este momento y, Señor, escalar un peldaño más en el conocimiento de tu santa palabra, la Biblia. Tú eres el maestro por excelencia, nosotros aprendices toda nuestra vida. Pero gracias por el privilegio de poder abrir la Biblia, tu palabra, y zambullirnos en ella y extraer de allí el alimento para nuestra alma. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que participa, que dice cosas, que pregunta cosas, que lee textos y que hacen de esta reunión mucho más amena. Te alabamos, te glorificamos y pedimos tu bendición para nuestro regreso a nuestros hogares. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias. Y nos vemos el fin de semana, si Dios quiere.